Cordial saludo, docente Héctor Alejandro, compañeras y compañeros. Mi nombre es Vicente Luengas. Yo les voy a hablar sobre las preguntas de la fase 2 de fundamentación. Presento mi cédula, el cual nos habla de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre preparación magistral y preparación oficial? Pues la preparación magistral se refiere a la elaboración de medicamentos de forma individualizada y personalizada para un paciente en específico. También nos habla de que la preparación magistral se utiliza cuando no existen medicamentos comerciales disponibles que cumplan con las necesidades específicas del paciente, como en el caso de alergias a ciertos excipientes o dosis no estándar. Para la preparación oficial se refiere a la elaboración de medicamentos que se realizan en la farmacia de acuerdo con las fórmulas y procedimientos establecidos en la farmacopea oficial de cada país. Estas preparaciones se realizan en grandes cantidades y se almacenan en la farmacia para su dispensación posterior. ¿Qué es material de acondicionamiento y qué es material de utilillaje? Dar un ejemplo. El material de acondicionamiento es donde se embala el producto farmacéutico y el material de utilillaje es la totalidad de los equipos necesarios para la elaboración del producto final de una fórmula magistral o preparación oficial. Cuarto, ¿cuáles son las preparaciones magistrales según nuestra normatividad? Pueden ser elaborados por los regentes de farmacia y en establecimientos farmacéuticos pueden ser realizados. Según la normatividad, para la elaboración de las preparaciones magistrales que puede hacer un regente de farmacia son elaborar preparaciones magistrales no estériles y de uso tópico como ungüentos, pomadas, polvos, cremas, geles, lociones, dentro de un laboratorio acondicionado alterno a la farmacia. Quinto, si usted requiere realizar una preparación magistral tópica no estéril, ¿qué técnicas de limpieza y desinfección aplicaría? La técnica de limpieza y desinfección para la preparación magistral tópica no estéril son limpiar la superficie de trabajo, limpiar los pisos diariamente y las paredes cada 3 meses, limpiar cielos rasos y estanterías de almacenamiento, limpiar los equipos y componentes y usar los requisitos de vestimentas como protocolo para la preparación magistral tópica no estéril. Sexto, ¿qué se debe realizar en el etiquetado y almacenamiento de materias primas utilizadas en las preparaciones magistrales? El etiquetado de las materias primas se deben ser perfectamente legibles y precio. Toda materia prima almacenada en el laboratorio farmacéutico tiene que estar correctamente etiquetado hasta su uso en la elaboración de las fórmulas magistrales o de preparados oficiales. Datos mínimos en la etiqueta de toda materia prima como nombres, datos de empresa proveedoras, nombre de la materia prima, empresa, número de registro, número de lote, la cantidad neta del producto, la fecha del envasado y su caducidad y condiciones especiales de almacenamiento. Séptimo, ¿qué es materia prima y qué es un excipiente? De 2 ejemplos. Materias primas, todas son las sustancias activas o inactivas que se emplean únicamente para la fabricación de medicamentos, tanto si se permanecen inalterados como si experimentan modificaciones o desaparecen en el transcurso del proceso. Los excipientes son sustancias que no poseen ni un efecto por sí mismo, pero sí sirven de vehículo a los principios activos condicionando la acción de estos utilizados en las fórmulas farmacéuticas deseadas, como cápsulas, comprimidos, pomadas y soluciones, facilitando la elaboración y conservación de preparaciones de las fórmulas magistrales y los preparados oficiales. Octavo, después de revisar el tema de las materias primas y excipientes más utilizados en las preparaciones magistrales no estériles, si tuviera que preparar una emulsión de agua o aceite, ¿qué materiales utilizaría? En este caso, para la preparación de emulsión agua y aceite necesarios los siguientes materiales: agua destilada, hidrocoloides, aceite vegetal o mineral,
emulsionantes, conservantes, antioxidantes, fragancias o colores. Noveno, revisión de conceptos médicos de volúmenes, masa, disoluciones, densidades y concentración. Volúmenes, usado para cuantificar la distribución de un medicamento en todo el cuerpo posterior a la administración vía oral o parental. Masa, magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo mediante la inercia de éste y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Disolución es el procedimiento mediante el cual se obtienen las concentraciones inferiores a la inicial. Densidad es una propiedad física que la caracteriza y está definida como el cociente entre la masa y el volumen de la sustancia que se atrae. Concentración, cantidad de principio activo que contiene un medicamento. Décimo, ¿cuáles son las preparaciones farmacéuticas básicas que se pueden dar en la preparación de una fórmula magistral tópica no estéril? Son el pesaje, la mezcla, la disolución, calentamiento, filtración, envase y etiquetado. 11. Identificar soluto, solvente, diluyente. ¿Qué es una disolución? Ejemplos prácticos. El soluto es el componente que se encuentra en menor proporción y se puede usar y puede ser un sólido. El solvente es una sustancia química en la que se disuelve un soluto, un sólido, líquido o gas químicamente diferente, resultado de una disolución normalmente en el solvente. Es el componente de una disolución presente en la mayor cantidad. Diluyentes son las sustancias con funciones de relleno, sin actividad farmacológica, utilizadas para alcanzar el tamaño deseado de los comprimidos. 12. En un cuadro presente las características de una solución, una suspensión y una emulsión. Como características de la solución tenemos que es la proporción en la que estequiométricamente está presente en un compuesto en una solución y se relaciona con el peso del soluto y el solvente. Suspensión. La suspensión nos presenta las siguientes características. La suspensión es una manera de disolver todas las características de los elementos químicos de la materia. Así todos los elementos se originan por sí solos. Emulsión, un líquido, la fase dispersa. Es dispersado en otro, la fase continua o fase dispersante. Muchas emulsiones son aceite de agua con grasas alimenticias como uno de los tipos más comunes de aceites encontrados en la vida diaria. 13 y 14. Con respecto a los cálculos farmacéuticos, identificar cuál es la concentración peso a peso, peso a volumen y peso y volumen a volumen. Concentración peso a peso, que es tener el peso del soluto dividido el peso de la solución por 100. Peso volumen, que es el peso del soluto dividido el volumen de la solución por 100. Concentración del volumen, que es volumen del soluto dividido el volumen de la solución por 100. Esas son las fórmulas. Como ejercicio del punto que nos pide del 15 al 21, escogí el número 17, el cual es una presentación, el cual les voy a explicar el proceso. Entonces, ¿cuál es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 18 gramos de azúcar con 350 gramos de agua? Realice un esquema donde presente los pasos para dicha preparación, qué materiales y equipos necesarios para ellos y cuáles son las operaciones farmacéuticas básicas que se realizan. En este caso se utilizan materiales como un vaso de vidrio, 18 gramos de azúcar, 350 gramos de agua, una cucharada para mezclar, una balanza. Procedimientos. Primero se pesan 18 gramos de azúcar, luego después se pesan 350 mililitros de agua, se unen los dos componentes y se mezclan para crear una solución. Por último, se revuelve bien. Solución. Solvente, 350 gramos de agua. Soluto, 18 gramos de azúcar.
soluto más solvente es igual a 368 gramos, lo que indica que P y P es igual a soluto dividido gramos de solución por 100. En este caso tenemos los 18 gramos por 368 gramos, dividido 368 gramos por 100, que nos da 4.89 de solución. Y bueno, eso es todo. Mi nombre es Vicente y bueno, hasta la próxima.